Y vamos a ver algunas lecciones de la vida de Job. Y para eso voy a pedirle que abra su Biblia en el libro de Job, que está anexo al libro de los Salmos. Vamos a ir a los últimos capítulos del libro de Job, el capítulo 42. Capítulo 42 del libro de Job. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Alabanza que vive. Gloria a Dios. Vamos a leer comenzando en el versículo 1 hasta el versículo 10. Amén. ¿Cuántos lo tienen? Amén. La palabra del Señor dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Yo quiero que note esas palabras. Yo hablaba lo que no entendía. Hay cosas que no entendemos, hermano. Amén. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Le dice Job al Señor: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Como diciendo, antes no entendía, y aunque no lo entiendo todo, ahora puedo ver tu gloria. Amén. Gloria a Dios. Verso 6. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por ustedes, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente. Amén. Por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Amén. El último versículo: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos, Señor, que nos llenes con la unción de tu Espíritu Santo, que manifiestes tu unción, tu gloria, Señor, a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos enseñe, Señor, a cada uno de nosotros y a los hermanos y amigos que nos ven en las redes sociales. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a ir al capítulo 1 de Job, ¿verdad? Y voy a invitarle a que lea conmigo en el capítulo 1 qué fue lo que pasó en la vida de Job. En lugar de yo decir la historia así a grandes rasgos, no vamos a leerla. Vamos a leer bastante Biblia en esta noche. ¿Cuántos tienen su Biblia? Amén. Amén. Gloria a Dios. Es bueno, hermano, que tenga una Biblia en la iglesia, por lo menos, ¿verdad? Y otra Biblia en la casa. ¿Cuántos tienen 2 Biblias? Una aquí y una en la casa. Gloria a Dios. Y si no, tiene que traerla. Si nomás tiene una Biblia, pues por favor tráigala siempre a la casa del Señor. Amén. Porque yo sé que muchos dejamos nuestra Biblia aquí, pero yo también tengo unas Biblias en la casa. Mejor dicho, tengo Biblias aquí y tengo Biblias en la casa. Aleluya. Tenga varias, hermano, no solamente una, ¿verdad? Así que voy a invitarle que vaya leyendo conmigo, y mientras vamos leyendo el capítulo 1 y parte del capítulo 2, pues vamos a ir explicando algunos asuntos de la vida de Job, porque son varias lecciones que nosotros tenemos en la vida de Job.
Y quiero que empecemos en el versículo 1 y vaya conmigo. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Paremos ahí un momento. La tierra de Uz probablemente estaba al sur de Palestina, al sur de Judea. Probablemente era la misma área conocida como Beerseba. Si usted conoce la geografía de Palestina, sea aún en el tiempo de Jesús, en el centro del mapa está Samaria. Arriba estaba Galilea, el norte, donde estaba también el lago de Galilea. Y al sur de Samaria estaba Judea, ¿verdad? Y Judea pues es donde está Jerusalén. Judea es la región donde está Jerusalén. Y abajo de Judea, y muy cerca de Judea, al sur de Judea, estaba Beerseba, una área que el patriarca Abraham recorrió mucho en aquellos tiempos. Es lo más probable. No se sabe con exactitud que a eso se refiere la tierra de Uz, pero es lo más probable. Y la mayoría de los exégetas bíblicos, eruditos, teólogos de la palabra, piensan que fue el primer libro que escribió Moisés. Este libro lo más probable es que fue escrito por Moisés. Y es uno de los libros más antiguos que hay de la Biblia, de la historia bíblica. ¿Y cómo sabemos nosotros que es un libro antiguo? Y es muy probable que fue de los tiempos de Abraham o un poco antes de los tiempos de Abraham cuando sucedió esta historia de la vida de Job, ¿verdad? Y de una vez déjenme decirle, estamos hablando de un hombre multimillonario. Era cristiano, era hijo de Dios, vamos a usar esos términos para entendernos. Era un hombre de Dios, pero era millonario. Y era millonario porque Dios lo había bendecido. No era un hombre rico, era riquísimo. Este hombre llegó a ser mucho más rico que Abraham. Y así que vivió cerca de los tiempos de Abraham, probablemente antes. Y una de las pruebas que yo tengo para decirle que fue uno de los tiempos antiguos y aún más antes de Abraham, es que todavía no existía la ley de Moisés. En los escritos de Job podemos ver que no se menciona para nada la ley de Moisés. Eso quiere decir que no existía la ley de Moisés. Sin embargo, cuando vamos a Génesis capítulo 1 y 2, 3, 4, ahí por el capítulo 4, el temor de Dios y eso de que los hombres empezaron a buscar a Dios fue inmediatamente después de la caída de Adán, después de que se cerró el Edén, ¿verdad? Y existieron los primeros seres humanos como Matusalén. La Biblia dice claramente ahí, en uno de esos capítulos, ahí por el capítulo 4 o 5 de Génesis, dice, y los hombres empezaron a buscar a Dios. No sé si usted lo ha leído, pero yo sí lo he leído. Así que el hecho de buscar a Dios y conocer a Dios es lo más antiguo que puede haber. Este hombre buscaba y temía a Dios. Conocía a Dios y temía a Dios. Y me interesa mucho darle este panorama, este trasfondo histórico y al mismo tiempo bíblico, teológico, lo que estoy diciendo me interesa mucho. Y usted se va a dar cuenta por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿verdad? Porque en los tiempos antiguos, en los tiempos de Job, usted ya sabe de qué estamos hablando, de qué tiempo no había la ley de Moisés. Él no conoció a Moisés, no tenía libros de la Biblia, ni siquiera el Pentateuco, la ley de Moisés, para recurrir y citarlos y buscar a Dios de esa manera. Entonces, usted tiene que leer el libro de Job con mucho cuidado, porque aunque la Biblia sí es la palabra de Dios, no es que contiene la palabra de Dios, pero nosotros necesitamos interpretar la Biblia en su debido contexto. Usted tiene que leer la Biblia en su debido contexto. Y este es el contexto histórico en el que se desarrolla el libro de Job. Y si usted no conoce y entiende esto, usted va a malinterpretar la Biblia. Porque en esos tiempos, en los tiempos antiguos, aún durante los tiempos de la ley de Moisés, el pueblo judío tenía una creencia bien firme y bien aceptada.
Y ellos pensaban y creían que siempre que a alguien le iba mal, era porque estaba en pecado. Y vamos a empezar por ahí. Siempre que la maldición llegaba a una casa, a una familia, ellos decían, es que está lejos de Dios, está en pecado. ¿Verdad? Eso hasta cierto punto es verdad, claro, es verdad, y tiene su lugar correcto, pero no siempre es así. Y yo quiero que digan conmigo, no siempre es así. No siempre es así. Porque en el libro de Job nosotros entendemos que el mal le tocó a un hombre justo. El mal llegó a la vida de un hombre de Dios justo que no había hecho nada mal. Entonces, ¿dónde queda esa filosofía, esa manera de pensar? ¿Dónde queda? ¿Verdad? Podemos decir que ahí erraron. Y eso es lo que pasó con los primeros 3 amigos de Job, con los 3 amigos. Después llegó un último, el más joven, Eliú, y él llegó de visita. Y por lo que yo leí en el último capítulo, de ese Dios no habló mal, de Eliú. El más joven Dios no habló mal de Eliú, pero sí habló mal de los otros 3, de los otros 3 viejos. Ok, cuando esta desgracia le cae a Job, de la cual vamos a leer en un momento, y todos la conocen, fue la peor desgracia que le puede caer a toda la familia. Sus negocios quebraron, siervos asesinados, propiedades hechas pedazos y todos sus hijos muertos. 10 en total, 3 hijas y 7 hijos. Así que era terrible lo que le había pasado a Job, toda su familia, ¿verdad? Y después el diablo viene por segunda vez y le pide permiso a Dios, y Dios le da el segundo permiso para que ataque su cuerpo con una sarna, una picazón, una comezón terrible que le agarraba un yeso, pedazo de barro, y se rascaba. Y yo diría que fue un cáncer en la piel terrible, aparte de todo el mal que había llegado a su vida. Así que sus 3 amigos llegan. Sus 3 amigos llegan, después que saben todo lo que le está pasando, todo el mal que ha venido a la vida de Job, llegan. Y los orientales, los antiguos orientales en esos tiempos, y aún después, no solamente en la antigüedad, ¿verdad? Ellos eran muy objetivos. Para demostrar el dolor y el luto, ellos gritaban, lloraban fuerte, inclusive contrataban a gente que llorara por los muertos. Era costumbre de los antiguos, ¿verdad? Y tiraban tierra al cielo, se rasgaban las ropas. Era costumbre de que si no hacías eso, la gente te podía criticar y decir, mira, ese no siente nada de dolor por la persona que se le murió. Eso era su costumbre, ¿verdad? Así que, ¿verdad? Estos 3 amigos llegan donde está tirado Job en unas cenizas, y llegan y duran, hermano, estos 3 amigos duraron 7 días y 7 noches nomás viéndose uno al otro sin decir una palabra. Porque aunque sí sabían lo que querían decir, pero tenían miedo a abrir la boca. Eso yo le quiero presentar el panorama, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando en la vida de Job? 7 días y tenían miedo a abrir la boca. Por supuesto que estaban a favor de Job, estaban apoyándolo, y por eso estuvieron con él, y probablemente yo creo que hasta en ayuno y oración, porque en esa situación a quién le iban a dar ganas de comer, ¿verdad? Era horrible la situación, y ellos estuvieron ahí, me imagino que en alguna galera, en un lugar abierto, nomás viéndose las caras de uno al otro. Porque lo que se creía, lo que se entendía en esos tiempos era: el mal llegó a este hombre, a Job, porque tiene pecado. Y entonces, si ellos iban a hablar para acusar a Job. Y esa es la razón por la cual estaban: no sabemos qué decir, no sabemos qué hablar. Y cuando empiezan a hablar, pues de dicho y hecho, hermano, ¿verdad? Toda la acusación era para Job, el primero, luego el segundo. Así que hay un montón de capítulos en la Biblia, comenzando ahí por el 3 o el 4, hermano, hay muchos capítulos que usted va a leer que estaban errados. Y en la filosofía de sus amigos estaban equivocados. Job no había hecho nada malo para merecer ese gran mal que le había llegado.
Así que eso usted tiene que tener mucho cuidado cuando lee el libro de Job. Usted va a leer la acusación de sus amigos y va a decir, wow, mira lo que dice la Biblia aquí. Tenga cuidado cómo lee la Biblia. Tiene que entender el contexto, ¿verdad? Hay un salmo que dice el necio en su corazón que no hay Dios. Ahora, si separáramos ese versículo, lo separáramos en dos versículos, ¿verdad? Alguien diría, oh, mira, la Biblia dice que no hay Dios. Si pusiéramos un versículo que dice el necio, punto, y se acabó. Y luego, ¿qué dijo el necio? Bueno, no se sabe lo que dijo el necio, pero hay otro versículo que dice, no hay Dios, y lo separa del contexto. Oh, mira, la Biblia dice que no. La Biblia dice que el necio dice que no hay Dios. Le estoy usando ese ejemplo para que usted vea cómo leer la Biblia, ¿verdad? Así que estoy usando un contexto del libro de los Salmos, ¿verdad? Eso nosotros lo estudiamos en la escuela bíblica que se llama hermenéutica, ¿verdad? Así que usted tiene que ver el contexto donde se desarrolla todo lo que hablaron estos hombres, ¿verdad? No tenían la teología correcta. Bueno, y yo no déjeme decirle, y esa es la razón por la cual yo estoy dando este panorama general, porque en los tiempos de Job, ni aún él, ni aún Job, que era un hombre de Dios, tenía las herramientas espirituales que nosotros tenemos hoy en día. Amén. Cristo no había ido a la cruz todavía, ¿verdad? Él no sabía de la sangre de Cristo todavía, él no sabía del Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo. Yo creo que vea la gran diferencia de esos tiempos a hoy en día. Así que en el tiempo de Job no podía recurrir y pedir y hablar lenguas para que el Espíritu le revelara misterios y le dijera por lo que estaba pasando. Job no tenía esas ventajas que usted y yo tenemos hoy como cristianos neotestamentarios, como cristianos que seguimos el Nuevo Testamento como nuestra guía. Hoy en día nosotros, el Espíritu Santo nos revela y nos enseña. Aunque siempre van a haber cosas, escuchen hermano, y una de las cosas una de las cosas en la apologética, en la apología, que para mí es lo más difícil de entender, y hay cosas que no se pueden comprender. ¿Por qué sufre el inocente? ¿Por qué sufre el justo? ¿Por qué llora y le duele duro, duele fuerte? ¿Por qué hay creyentes, hombres de Dios, que, ¿verdad? Hermano, le voy a decir que no lo sabemos. No lo sabemos. Hay cosas que no lo sabemos. Y en el libro de Job, pues, sus amigos no entendían. Ni Job mismo entendía por lo que estaba pasando. La Biblia, ahí yo leí una parte donde Job dice que no entendía lo que estaba pasando. No entendía lo que hablaba. No sabía qué decir. Sus amigos menos. No sabían qué decir. Así que cuando uno lee el libro de Job, tiene que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque usted no va a leer el discurso de sus tres amigos de decir, gloria a Dios, mira lo que dice aquí, ¿verdad? Bueno, le estaba diciendo, hermano, que en los tiempos de Job, aún la revelación de Satanás todavía no estaba clara. Y Job es uno de los pocos libros, si no estoy equivocado, son nomás 2 o 3 veces en la Biblia. Pero Job es el único libro donde se enseña de Satanás en la forma más clara. Aún la revelación de Satanás en el Antiguo Testamento no estaba bien clara. Ellos sí sabían que había un diablo, sí sabían que había un Satanás, pero ¿verdad? No entendían todo de él. Y en la vida de Job, la Biblia no dice que Job entendió todo lo que pasó aquí en el mundo espiritual. La Biblia no lo dice. No lo dice. Lo que vamos a leer, la Biblia no lo dice que él lo entendía, ¿verdad? Él no entendía que estaba pasando por una gran prueba, porque esa en realidad lo que pasó. Lo que pasó Job fue una prueba. Fue una prueba. Hoy en día nosotros los cristianos tenemos el Espíritu Santo, aleluya. Tenemos la sangre de Cristo. Hoy en día es diferente, porque usted puede reprender y atar al diablo y a sus demonios en el nombre de Jesús. Amén. ¿Verdad? Y solamente Dios determina el tiempo en que el enemigo puede ponerlo a prueba a usted.
y atacarlo de ciertas maneras. Ahora, de una sola vez, ya que estoy hablando, ¿verdad?, dando un panorama general, lo que estoy hablando del libro de Job es bien importante. Casi nunca he predicado del libro de Job, muy poco, casi, no sé, si será la segunda vez, ¿verdad? Pero ahora Dios puso en mi corazón que leyera una gran parte del libro de Job esta mañana, me puse a leerlo y queriendo entender lo que está pasando, ¿verdad? Y lo primero que quiero explicar de una sola vez en esta tarde es que cuando usted busca a Dios de todo su corazón, en justicia y santidad, y usted sabe que está haciendo lo mejor de parte suya para someterse humildemente a Dios y vivir una vida limpia y agradable a Él, y el mal le llega a su vida como quiera llegue el mal, eso es una prueba. Estamos definiendo lo que es una prueba. Pero el asunto es que no se enoje, no se amargue, porque las pruebas llegan también al justo. Gloria a Dios, aleluya. Así que el mal también llega al creyente, al justo, al inocente. Le repito, hay cosas que yo no entiendo. Yo no entiendo por qué niños pequeños son raptados, secuestrados, le sacan sus órganos, los venden, familias enteras desaparecen. En un accidente se muere una familia de 6, de 7, iban niños ahí, un borracho chocó contra... No lo entiendo. Y a lo mejor eran creyentes, no lo entiendo, hay cosas que no las entiendo. Lo único que sé es que cuando la persona está en Cristo y los que quedan vivos, ¿verdad? Lo único que sé para aquellos que quedan vivos, lo único que sé es que la Biblia dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén, aleluya. En estos últimos viajes, hace como 2 años que fui a Texas, ¿verdad? Había un pastor que tenía Parkinson y ya su cuerpo estaba muy mal y tenía que estar en cama 24 horas al día, nomás recostado, sentado, ya no podía caminar y casi no podía hablar y pues estaba nomás esperando el día de su muerte y ya tenía meses o más de un año así de esa manera, ¿verdad? Y como era amigo mío muy cercano, pues yo fui a visitarlo. Ahora que fui a los funerales del pastor Isidro Hernández y todo eso, él está en una ciudad muy cerca de ahí, a las afueras de San Antonio, y yo dije, yo tengo que ir a visitar a este hermano, a este pastor, un gran amigo. Ellos me apreciaban mucho, yo los apreciaba mucho a ellos también, a él y a su esposa, una familia pastoral. Y bueno, pues llegué a su casa, ¿verdad? A visitarlo y pues llegué al cuarto donde él está. Tenía un cuarto no muy encerrado, sino un poco abierto para que estuvieran entrando y saliendo ahí los familiares. Y era bien noche, él tenía que estar ahí en la cama, ¿verdad? Así que casi no hablaba. Pero cuando me vio llegar a mí, habló y me alegré porque él pudo hablar. Me habló, nomás me vio y me habló y me dice, viniste, hermano Cañas, llegaste aquí, me viniste a ver, ¿verdad? Y me alegré porque pues me reconoció muy bien, pero cuando yo oré por él, hermano, no sabía qué orar, ¿verdad? No sabía qué pedirle a Dios, estaba en sus últimos días, la verdad. Y el Espíritu Santo vino sobre mí y me dijo, Dios, nomás dile esto, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aleluya. Y eso fue lo que yo le dije a él, ¿verdad? Y eso fue lo que el Espíritu Santo puso en mí que le dijera, y pues pocos meses después murió, se fue con el Señor, porque la situación que él estaba era horrible, era miserable para vivir así, como un vegetal. Así que hay cosas que no las entendemos, ¿verdad? Y Job pasó por eso. Job no entendía, Job ni sus amigos menos. No entendía por qué estaba pasando. Job no entendía que era una prueba de su fe, ¿verdad? Así que yo le estaba diciendo, hermano, que cuando tú eres como Job y vives para Dios y el mal llega a tu vida, eso se llama una prueba. Ahora, el mal puede llegar de esta forma, como le llegó a Job. Era un ataque del diablo. El mal llegó a Job porque fue un ataque directo de Satanás. A muchos de nosotros el diablo nos va a atacar en una forma directa. Así que esos ataques del diablo se convierten en una prueba de nuestra fe.
Es el mismo ataque, pero se convierte en una prueba de nuestra fe. No sé si me está siguiendo, ¿verdad? Así que, y precisamente el diablo ataca a aquellos que de verdad buscan a Dios. El enemigo ataca a los que buscan a Dios, de verdad. Bueno, pero si tú no sirves bien a Dios, y esto es lo que, la diferencia que tenemos que hacer en esta noche, ¿verdad? Si tú no estás buscando al Señor con todo tu corazón, en sumisión, en humildad a Dios, y no estás haciendo lo mejor de tu parte para servir a Dios, y luego tomas malas decisiones y vives en pecado, y luego vas más allá de vivir en pecado, porque vivir en rebelión es peor simplemente que vivir en pecado. Actuar en rebelión es lo peor. Así que cuando uno vive en rebelión y se vuelve contra Dios y no obedece al Señor y no le importa agradar a Dios y el mal llega a tu casa, eso es diferente. Eso no es una prueba. Yo quiero que entiendan, no, eso no es una prueba. Eso se llama sembrar lo que usted, cosechar lo que usted sembró. Eso se llama la ley de la siembra y la cosecha. Lo que usted siembra, eso va a cosechar. Si usted siembra pecado, siembra rebelión, siembra alejarse de Dios, le va a ir mal también. Así que a todas las personas que se alejan de Dios y abandonan al Señor, les va a ir mal. Yo no le puedo garantizar que le va a ir bien si usted se aleja de los caminos del Señor. Y yo no le voy a llamar a eso hoy, el hermano está pasando por una prueba. No fue por su mala cabeza, fue por su duro corazón, su rebelión, la maldición llegó y el ejemplo es claro. Israel era un pueblo duro, rebelde, hermano. Lea el libro de los Jueces. Israel a cada rato dejaba a Dios, se iba a los baales, se iba a la prostitución, a la fornicación, al adulterio, se iba al pecado, a la maldad, ¿verdad? Desobedecía al Señor y el mal llegaba porque Israel andaba lejos de Dios. Así que eso no es una prueba, eso es porque uno se alejó del Señor. Y yo creo que estemos claros en eso. La prueba es cuando usted anda bien con Dios. Ahora, y usted sabe en su conciencia que usted está bien con el Señor. Usted lo sabe. Ahora, entendemos que no somos perfectos. Entendemos que no somos perfectos. ¿Verdad? Ahora, así que, pues leamos la palabra del Señor y es bien interesante que veamos estos detalles. ¿Verdad? Le da este panorama muy importante, hermano, para que cuando usted lea el libro de Job no vaya a malinterpretar la Biblia, la palabra del Señor. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Yo quiero que me pongan mucha atención y vayamos leyendo. Y este hombre era perfecto y recto, dando a entender que era maduro, sabio y prudente, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, es decir, 1,000 bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Es decir, tenía una hacienda, tenía este hombre cientos o miles de trabajadores, una hacienda grandísima. Y era aquel varón más grande que todos los orientales, era un hombre riquísimo. ¿Cuántos me están siguiendo en la historia? Amén. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Es decir, eran 7 varones, y a cada rato hacían fiesta, ¿verdad? Y celebraban a cada rato. Y bueno, a Job le preocupaba, y por eso dice el verso 5, y aconteció que habiendo pasado en turno los días de convite o de fiesta, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días, ofrecía sacrificios este hombre. Era el recurso, era la herramienta que existía en esos tiempos antiguos, porque el hecho de ofrecer sacrificios y holocaustos viene desde antes de la ley de Moisés. Abraham lo practicaba. Y ya eso ya venía representando a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Los sacrificios de animales ya venían apuntando al Mesías, al Cordero de Dios, ¿verdad? Y era la manera como ellos pedían perdón a Dios. Amén. A través de los sacrificios de animales. Imagínense, lo hacía todos los días, en la mañana era lo que eso indicaba que era un hombre, ¿verdad?, que temía a Dios. Amén. Temía a Dios. Y por eso la Biblia le llama perfecto. Un día,
Un día vinieron, verso 6, a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Y aquí entra al mundo espiritual. El verso 6 se lanza y se tira al mundo invisible. Que Job no está viendo esto. Pero el historiador, el escritor, Dios le revela al escritor. Si fue Moisés el que escribió esto, tenía que ser un hombre de Dios, que conocía lo espiritual. Así que lo más probable es que fue Moisés. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los ángeles. Hijos de Dios se refiere a ángeles. Seres espirituales. No se refiere a seres humanos. Ángeles, porque vinieron a una región celestial. Vinieron delante de la presencia de Dios. Y entre los cuales vino también Satanás. Entre los cuales vino también Satanás. Así que, hermano, en medio de los ángeles, Satanás se inmiscuye, se envuelve ahí, ¿verdad? Y esto sucede en los cielos, ¿verdad? Es decir que hay 3 cielos. Eso es lo importante de por qué estoy leyendo. Aquí hay varios datos que algunos no los han estudiado o recibido. Está el cielo atmosférico, donde están las nubes. Luego sigue el segundo cielo, donde está la luna, las estrellas, y lo conocemos como el espacio astral sideral, ¿verdad? Que es lo más inmenso. Pero hermano, hay un tercer cielo que no lo podemos ver, y es el trono de Dios. Inclusive, ¿verdad?, con ciertos telescopios y cosas que han visto los científicos, ellos pueden detectar que hay algo más allá del sol y de la luna, que no han visto ciudades, han visto cosas que todavía no las pueden entender, porque lo más probable es que es el tercer cielo. Y ahí es donde está Dios. Ahí es donde vive Dios. Pero también ese Dios todopoderoso vive dentro de nosotros. Gloria a Dios. Vive en nuestro corazón y vive por el Espíritu Santo y por la fe. Pero hay algo que usted no sabe. Antes del tercer cielo, en medio del espacio sideral y el tercer cielo, hay una región que se llama la región celeste. La región celeste. Y es ahí donde vive Satanás y todos sus demonios y todos sus ángeles. Y en el tiempo de Job, en el tiempo de Abraham, tiempo de Job, tiempo antiguo, Satanás, estando en las regiones celestes, él todavía tenía acceso a presentarse delante de Dios. La Biblia dice que llegará el día en que se le va a quitar por completo el acceso, ¿verdad? Estoy hablando de las regiones celestes, Efesios capítulo 6, versículo 10, y eso, capítulo 6 le explica a usted, ¿verdad?, que gobernadores y principados en las regiones celestes. Entonces, las regiones celestes están anexas o ya para pegarle al tercer cielo. Así que Satanás tenía acceso para hablar con Dios. Y cuando los ángeles vinieron a reprobarse con Dios, Satanás se presentó delante de ellos, delante de Dios también para hablar con Dios. ¿Verdad? Verso 7, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Ahora, noten, hermano, este es el único libro de todo el Antiguo Testamento donde usted va a leer esto. No hay ningún otro libro de la Biblia donde se dé esta revelación, ¿verdad? Para confirmar lo de las regiones celestes, yo sabía que había algo que había pensado y se me pasó por alto. Cuando Daniel se lanzó en 21 días de ayuno para impedir que Dios le revelara y pedirle perdón a Dios por el pueblo de Israel, la Biblia dice que desde el tercer cielo Dios envió al arcángel Miguel. Dios envió a Miguel. Pero Miguel tenía que traspasar las regiones celestes y todo el espacio sideral para llegar a Daniel en la tierra. Y la Biblia dice que en el traspaso, en el viaje desde el tercer cielo y pasar por las regiones celestes, dice que grandes demonios principados se le opusieron y tuvieron que pelear con Miguel. Yo le estoy diciendo Biblia. Lean el capítulo 10 de Daniel. Ahí está la Biblia, ¿verdad? Y entonces Daniel se tardó 21 días para llegar a la tierra.
Porque en el camino, él dice el príncipe de Persia, pero se refiere a grandes demonios que dominaban a Persia, demonios que dominaban naciones, dominaban a Babilonia. Y hoy en día hay grandes demonios que dominan a ciertas naciones. Por eso es importante entender el libro de Job, ¿verdad? Eso Daniel confirma las regiones celestes, y ahí en la Biblia se habla que hay efesios, principados y gobernadores, potestades que dominan ciertas regiones del mundo. Y tenga cuidado, hermano, porque yo le dije a usted que aquí en estos lugares hay un principado de fornicación y adulterio y de infidelidad sexual, y mucha gente cae en eso y no se dan cuenta, no saben por qué. Y los creyentes tenemos que tener mucho cuidado. Así que a Miguel se le opuso, peleó, tuvo que pelear y vencer a esos tipos diabólicos en la región celeste para poder pasar. Es interesante, ¿no? Lo que le estoy enseñando yo de la Biblia, y es palabra de Dios. Ve a Daniel 10. No tenemos tiempo para ir de todas esas escrituras. Así que Dios le pregunta al diablo, bueno, ¿y de dónde vienes? No, ando nomás dando la vuelta por ahí a ver qué maldad hago. Es lo que le dijo Satanás. Ando dando la vuelta a ver quién me llevo entre las patas. Ando dando la vuelta a ver quién me como. Ando dando la vuelta a ver quién en la iglesia huele a carne y me lo como. Porque la Biblia dice en Pedro que anda como león rugiente buscando de quién devorar. Y los leones comen carne. Los leones comen carne. Cuando usted anda en la carne, tengan cuidado, porque el diablo es lo que busca carne para comer. Ese es el trabajo del diablo. Como león rugiente buscando a quien devorar. Verso 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Estoy en el 8, vamos al 9. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Está conmigo en la lectura de la palabra? ¿Acaso los que te sirven a ti no tienen ningún beneficio? Aleluya. Y aquí está el beneficio que tenemos. Los que servimos a Dios tenemos una cerca espiritual. Verso 10. Le dice el diablo a Dios: ¿no le ha acercado alrededor a él y a su casa? Hermano, a él y a su casa. Amén. Su casa está cercada, mi casa está cercada, mi familia. Ahora estamos en tiempos diferentes. Aquel en el tiempo de Job era una era. Ahora usted puede reprender al diablo y atarlo con la sangre de Jesús, con la sangre de Cristo. Amén. En aquel tiempo Job no tenía esa herramienta. No, Cristo no había muerto todavía. No le ha cerrado alrededor a él y a su casa, cercado, perdón, y a todo lo que tiene. También lo que tiene, amén, aleluya. Los negocios, las empresas, sus criados, hasta sus perritos están bendecidos, aleluya. Hasta los animales nuestros están bendecidos. Amén, amén. El animalito se va a morir cuando Dios diga que se va a morir. Sí, hasta nuestros animales. Y lo dice la Biblia en Proverbios. El que está con Dios, hasta su bestia está bendecida. Amén, Gloria a Dios. al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Así que la verdadera razón de nuestra prosperidad es Dios, es la bendición. Aquí lo dice la Biblia. Sigamos adelante, pero extiende el diablo que empieza Satanás, ¿verdad? Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él, es decir, no toques su vida, no lo mates. Puedes destruir todo lo que él tiene, incluyendo sus hijos. Y aquí es triste, ¿verdad? Porque usted tiene que saber, hermano, que el diablo tuvo que tener un permiso especial para esto. Tuvo que tener un permiso especial. Y en ese tiempo los creyentes no tenían todos los recursos
y ¿cómo se llama? Herramientas espirituales que nosotros tenemos en la vida. Y salió Satanás de delante de Jehová y fue directamente a hacer la maldad. El diablo vino a hacer directamente lo mal, y leamos. Así que un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito, el mayor. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaba arando los bueyes y las asnas haciendo cerca de ellos. Y le acometieron, los atacaron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Se robaron todos los bueyes, todas las yuntas de bueyes. Verso 16. Aún estaba hablando. ¿Cuántos me están siguiendo en la Biblia? Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Nota, no fue Dios que le envió este fuego. La Biblia dice fuego cayó del cielo, pero no fue Dios que le envió el fuego. No fue Dios quien le envió el terremoto, no fue Dios quien hizo que se cayera la casa, no, fue Satanás. Esa es la razón por que yo estoy leyendo con usted juntos, para que entendamos el mundo espiritual. Hay cosas que el diablo hace terribles y la gente se las atribuye a Dios. Dios le dio el permiso al diablo para que hiciera lo que tenía que hacer, y el diablo hizo caer fuego aquí del cielo y quemó a las ovejas y a los pastores, porque el diablo tiene poder. Pero diga conmigo, pero Dios tiene todo el poder. Amén. Pero Dios tiene todo el poder. El anticristo, la bestia, va a hacer caer fuego del cielo y va a hacer grandes señales y maravillas, y la gente va a pensar que es el gran poder de Dios. El anticristo lo va a hacer. Así que hermano, tengamos cuidado, ¿verdad? Aquí fue el diablo, no fue Dios quien hizo esto. Quiero que estemos claros en eso. Amén. Todos los pastores fueron consumidos y solamente escapó uno para dar la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que le dijo: los caldeos, que es el nombre más antiguo para los babilonios, hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó, esto no fue Dios, y azotó los 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró a Dios y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Santo. Siga leyendo conmigo. Capítulo 2. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios. Una vez más aquí tenemos otra entrevista de Satanás con Dios y los ángeles. Una entrevista. Es la segunda. Y el diablo no estaba contento con que lo había arruinado, sino que el diablo quería su cuerpo. Quería enfermarlo, quería destruir su cuerpo y su vida. El diablo quería matar a Job. Entonces, capítulo 2, verso 1 en adelante, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios, los ángeles, para presentarse delante de Jehová, y Satanás, ahí viene el entremetido una vez más, es el acusador de nuestros almas. La Biblia dice que es el acusador. Hermanos, si hay alguien que nos acusa, es él. Así que, hermano, no acuse a su hermano. No acuse a su hermano, no ande buscando faltas para acusar, criticar y condenar, porque usted sabe, si usted hace eso, se parece a este individuo que estamos hablando hoy. Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Versículo 2, ¿cuántos están conmigo? Capítulo 2, verso 2. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Eso significa ponerlo a prueba. Dios puso a prueba a Job.
Respondiendo Satanás dijo a Jehová piel por piel. Es decir, sálvese quien pueda, ¿no? Todo lo que el hombre tiene dará por su vida, por su pellejo, como dicen algunos. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano. O sea, no era Dios quien me enfermara. No. Era el diablo. Sin embargo, Satanás usa el término extiende ahora tu mano. No, era el diablo quien lo es. El versículo 6 se aclara. Y esa es la razón por la que yo estoy leyendo con usted estos dos capítulos. No vamos a leer todo el capítulo 2. Pero extiende ahora tu mano, verso 5, y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, que aquí él está en tu mano, mas guarda su vida, es decir, no lo mates. Puedes hacer su vida miserable con enfermedades, pero no lo mates, no lo destruyas. Entonces, rápidamente salió Satanás de la presencia de Jehová a hacer lo que iba a hacer, e hirió a Job con una sarna maligna. Yo entiendo, para mí que esto es un cáncer. Desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, era un cáncer quizás probablemente con una combinación de lepra, ¿verdad? Y tomaba Job un tiesto, imagino que un pedazo de barro para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Y con este versículo terminamos aquí en este capítulo. Entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Santo, Increíble. una mujer que estaba con él solo por el dinero. Le interesaba nomás lo material. No entendía lo espiritual, no entendía las cosas de Dios. Y ahora que mira a su marido totalmente arruinado, ella lo que quiere es salir corriendo y dejarlo ahí. Y probablemente es lo que hizo, pero antes de hacerlo le dice, maldice a Dios y muere. ¡Wow! Es decir, aparte de que sus hijos han muerto, sus hijas han muerto, sus negocios robados, destruidos, todos los animales se los han robado, han matado a los criados, a los siervos, y ahora viene la mujer y le dice, maldice a Dios y muere. Hermana, por favor, no haga eso con su marido. No voy a decir eso a su marido cuando está pasando por una prueba, una situación difícil, dura, cuando perdió el trabajo, cuando no tiene dinero, cuando lo corrieron, cuando no tiene para pagar la renta, ¿verdad? Cuando no tiene para llevarla al restaurante, aleluya. No lo vaya a maldecir, hermano, por favor. Porque si lo hace, usted se convierte en una hija de este maligno, ¿verdad? Así que hay unas grandes lecciones aquí. ¿Cuántos están aprendiendo? Amén. Bueno, al principio yo le di un panorama general. Le di un panorama general del libro de Job. Es cuando llegan sus amigos, 7 días sin hablar. Al octavo día comienzan a hablar y hablan mal. Hablan mal porque no entienden lo que está pasando. La costumbre, la creencia antigua era, si estás mal es porque estás en pecado. Eso era todo. Y eso hasta cierto punto, hermano, tiene su lugar, ¿verdad? Pero diga conmigo, no siempre es así. Siempre así. Porque cuando Dios va a probar al justo, así que hermano, por favor, no hablemos rápidamente, inmediatamente tiremos juicio, ¿verdad?, sobre alguien que está pasando por miseria. Y el hermano está en pecado, por eso le está yendo tan mal. Porque aún en nuestras iglesias hoy en día todavía existe eso. Como está mal, como está en pecado, mira, por eso está todo arruinado, ¿verdad? No siempre es así, hermano, aleluya. No siempre es así. El diablo es un acusador. Así que, el único que habló más o menos bien fue Eliú. Eliú no era parte de los 3 que estuvieron ahí los 7 días y no sé cuántos días estuvieron. Me imagino que fueron muchos días, ¿verdad? Y meses. Me imagino que estos 3 amigos a lo mejor se fueron y regresaron. El cuarto vino nomás de visita, no sé por cuánto tiempo. Eliú era un joven y ese no habló tan mal, aunque tampoco defendió a Job. Él habló a favor de Dios, ¿verdad?
pero los otros acusaron directamente a Job, que estaba mal, estaba en pecado, y por eso le estaba pasando todo lo que le estaba pasando. Así que después que estos tres amigos y el cuarto amigo hablan y todo, Dios habla con Job. Aquí Dios habla con Job, en el 38, vean conmigo el 38. Dios habla con Job y, hermano, toda la revelación que tenemos en el Nuevo Testamento del Espíritu Santo, le repito, hermano, no había sido dada en el Antiguo. Y no era fácil entender aún las revelaciones que había en el Antiguo Testamento, no era fácil entenderlas como ahora nosotros entendemos a través del Nuevo toda la revelación de Dios. Vean conmigo el 38, por favor. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora, Job no entendía. Job no entendía. Y Job pensaba que lo sabía todo. Y Job está como preguntándole a Dios lo que todos le preguntaríamos. Job está como interrogando a Dios: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Es lo que todo ser humano se pregunta cuando le llega el mal, le llega la prueba. Esta era una prueba. Y entonces Dios le dice a Job: bueno, ¿quieres saber por qué? ¿Quieres saberlo todo? Aunque no lo vas a saber todo, pero amárrate bien los pantalones que te voy a hablar. Te voy a hablar a ti, Job. Y entonces, ok, Dios toma la iniciativa y le habla a Job con voz audible de un remolino, un torbellino. Viene Dios y le habla a Job. 38, verso 1 en adelante. Entonces respondió Jehová a Job de un torbellino y le dijo, verso 4, yo no se lo voy a leer acá conmigo. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Dónde estabas tú en unas palabras cuando comenzó todo? Los orígenes, cuando se formaron las estrellas, el cielo. ¿Dónde estabas tú? Es decir, si tú te crees que eres mucho y que lo sabes todo, pues ¿dónde estabas cuando yo creaba la tierra? Es decir, si tú quieres saber más que yo, ¿dónde estabas tú, Job? Lo que Dios está haciendo, y lo hace con todo ser humano, Dios le quiere dar a entender al ser humano que el ser humano no es Dios. Santo aleluya. Ni es más grande que Dios. Amén. Y que no lo puede saber todo. ¿Está entendiendo? Si usted lo quiere saber todo, entonces bien, yo le pregunto a usted, ¿dónde estaba usted cuando Dios formaba el sol, las estrellas? ¿Dónde estaba usted? Porque hay científicos que quieren saberlo todo, el hombre lo quiere saber todo y se cree Dios. Y no, hay que la Tierra se formó así, conocido en inglés como el Big Bang, y que en un pasado distante, no sabemos cómo ni cuándo, pero hubo una gran explosión, y de esa explosión salieron todos los sistemas solares y las estrellas, y ahí salió la Tierra también como un pedazo, aleluya. No sabemos ni cómo ni cuándo. Por favor, el hombre no sabe nada. El hombre no estaba ahí, ni un científico estaba ahí cuando Dios formaba todas las estrellas y los cielos y los mares. No estaba ahí el hombre. El hombre no es Dios, ni lo sabe todo. Para tú saber más que Dios, tienes que ser más grande que Dios. Y es lo que le está diciendo Dios a Job. ¿Dónde estabas tú, Job? Job quiere saber todo, Job quiere saber el por qué. Y el gran problema de nosotros los seres humanos es ese. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Pero dijo un pastor, otro predicador, dijo, ¿por qué a mí no? Nunca nos preguntamos, ¿por qué a mí no? Decimos, ¿por qué? ¿Por qué a mí? No, ¿por qué a mí no? ¿Por qué a aquel sí y a mí no? Eso no nos preguntamos, ¿verdad? Cuando estamos pasando por la prueba. Queremos saber ¿por qué? ¿Por qué? Hermano, si a Dios le da la gana de quitarte la vida y llevarte ya, te lo hace, aleluya. Si Él es tu dueño, Él es nuestro dueño. Y Él sabe por qué lo hace. Nosotros los seres humanos no entendemos, no sabemos todo. Le repito, para saberlo todo, usted tiene que ser superior a Dios. Solamente un Dios más grande puede saber más que el Dios que tenemos, el Dios creador. Así que cuando Dios le habla a Job de esa manera, lo deja con la boca cerrada. Lo deja mudo.
que aunque no entendemos todas las cosas y misterios profundos de Dios, como quiera le creemos y lo amamos a Él. Amén, aleluya. Yo no lo entiendo todo, pero sí le creo. Amén. Yo no lo entiendo todo, pero sí le creo y sí lo amo. Porque aunque no sé cómo lo va a hacer y por dónde va a salir, lo que yo sé que de una forma o de otra, Dios va a salir adelante conmigo, me va a llevar adelante y voy a salir bien, voy a salir triunfante, porque Job de esto salió triunfante, aunque por el momento sufrió y le fue duro, aleluya. Pero salió bien. Denle un aplauso al Señor, hermano. Job salió bien, aleluya. Claro, por el momento que uno dice tierra, ¿verdad? Se quiere que los traga de tierra, como dice el dicho, aleluya. Mira el verso 5, dice: ¿quién ordenó sus medidas de la tierra, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Quién puso cordel y medidas sobre el universo? ¿Sobre qué están fundadas? ¿Sobre qué descarga la tierra, hermano? El simple hecho de que los astros están en el espacio, en el vacío, nomás eso le dice el poder de Dios. Aleluya. Los antiguos pensaban que era un hombre gigante, una tortuga gigante que sostenía la tierra. Por favor, a los ignorantes que somos los seres humanos, ¿verdad? Y luego en los tiempos de Cristóbal Colón, cerca de ese tiempo, se creía que la tierra era plana y ahí terminaba en una gran catarata, ¿verdad? En una gran cascada, catarata, y tenían miedo de irse lejos de España, ¿verdad? Porque los científicos todavía no entendían todas las cosas y no habían pescado que la tierra era redonda, pero la Biblia ya había dicho que la tierra era redonda. Miles de años antes, la Biblia dice que la era redonda. Así que la Biblia también tiene ciencia, por si usted no lo sabía. Y está en el libro de Job. Aleluya. El redondel, Dios le tiró cordel, le tiró medidas, aleluya. Y es interesante, pero el hombre se cree que lo sabe todo, pero no sabe nada de lo que quiere. Váyase conmigo al final de donde leímos. Y con esto vamos a terminar. No se preocupe, aleluya. Y aunque en la noche no hay chino abierto, porque es mi noche, pero algunos como que se van a ir por ahí a buscar comida por ahí. Miren, aquí, déjenme, capítulo 42, por favor, aleluya. ¿Verdad? Así que usted vio, y con esto termino, estamos hablando de lecciones de la vida de Job, Y la última lección es la más bonita. La más bonita de la vida de Job, la lección más hermosa que yo encuentro en la Biblia es esta. Y lo primero, en el capítulo 42, porque desde el 38 hasta el 42 Dios está hablando y lo confrontó y lo dejó con la boca abierta, perdón, con la boca cerrada, abierta y cerrada. Abierta porque estaba pasmado y cerrada porque no hablaba, aleluya. Pero sí habló algo Job, y está en el 42, usted leyó conmigo, ¿verdad? Job dice en el verso 3, 42:3, dice Job: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Dios oscurece el entendimiento de los sabios, de los más entendidos. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Job reconoce que él no entendía lo que estaba pasando. Aquí lo dice la Biblia. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Pero después que Dios lo confrontó a Job, Job dice estas palabras: de oídas, Señor, te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora está entendiendo Job que aunque no lo sabe todo, Dios es bueno. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo el Señor. Porque hay una escritura aquí en el libro de Job, en que Job llegó a decir estas palabras. Job llegó a decir y le dijo a Dios: Señor, aunque tú me matares a mí, yo seguiré creyendo en ti. Amén, aleluya. Amén, gloria a Dios. Imagínense lo que llegó a decir Job. Amén. Aunque Dios me matare, yo seguiré amándolo y besándolo y creyendo en Él, porque sé que lo hará por bien. Aleluya. Amén. ¡Wow! Aquí está en el libro de Job. Amén. Amén, amén. Aunque me matare, yo seguiré creyendo en Él. Amén. ¿Usted podría decir eso? Amén, ¿Lo amén. podría decir usted? Amén. Amén. Gloria a Dios. Vámonos a pensar. Amén, gloria a Dios. Aunque me quitare lo más valioso de mi vida,
Yo seguiré creyendo. Amén. Gloria a No, no Dios. servimos a Dios solamente porque nos da, porque nos da, porque nos da. No. Gloria a Dios. A Job le quitó todo. Le quitó todo, hasta la familia. Y aún así, Dios lo seguía amando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Era difícil entender eso. Eso es difícil entender cuando uno está pasando por eso. Es casi imposible. ¡Wow! Pero Job entendió, aunque no tenga nada, y aunque Dios me mate, aunque me quite la vida, yo seguiré creyendo en Él. Aleluya. Porque yo sé que después de deshecha esta mi carne, yo reviviré y veré a Dios. Así lo dijo Job. Amén. ¿Está en la Biblia? Amén. Yo sé que aún después de deshecha esta mi carne, que se iba a hacer en el polvo, yo lo volveré a ver a Él. Aleluya. Amén. Y un aplauso al Señor. Y lo que le quiero decir aquí al final es que fue hasta que Job oró por sus amigos, fue hasta que Job se interesó en alguien más, de hacerle bien a alguien más que no era su familia, fue que Dios lo restauró, lo sanó y le dio todo, y aún más que le dio el doble a él. Fue hasta que oró por sus amigos. Y lo dice la Biblia aquí, versículo 10. Verso 10, y terminamos con el versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Santo, aleluya. Y le aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Hermano, aunque tú estés en crisis, aunque tú estés en prueba y no entiendas por lo que estás pasando, haz algo por alguien más. Amén. Gloria a Dios. Testifícale a un alma, dale un tratado a un alma. Amén. Ve a buscar un alma para Dios, porque no hay premio espiritual, no hay sentimiento más lindo, hermoso, cuando uno hace algo para alguien más. Eso fue hasta que Job hizo algo bueno por alguien más, se desenfocó, se olvidó de sí mismo, hizo algo por alguien más. Fue cuando Dios actuó y le dio y lo sanó y le dio todo. Aleluya. Aleluya. Wow. Dios. Hace algo usted por alguien más. Avanzas al Rey de Gloria. Amén. Fue hasta que hizo algo por alguien más. Vivimos la vida sin hacer nada por nadie. Eso no es cristianismo. Solo para nosotros, bien tranquilos, bien cómodos. Aleluya. Eso no es el cristianismo. Aleluya. El cristianismo es hacer algo bueno por alguien más. Algo bueno por alguien más. Aleluya. Entonces Dios va a responder, te va a manifestar su gloria en tu vida. Gloria a Dios. Deja de pensar solamente en ti, en tu familia, en mí, myself and I, as we say in English. Egocéntricos, egoístas, aleluya. A lo mejor Job así era. Es decir, el problema a lo mejor era su familia, más su familia. Pero cuando Dios le quitó todo y la familia, ¿verdad? Pero es interesante, hasta que Job oró por sus amigos, fue cuando Dios lo bendijo. Amén. Pónganse de pie. Aleluya. Aleluya. Y nos vamos a ir con ese pensamiento. Aleluya. Bienvenida a la familia que nos visita, ¿verdad? Nos alegra que estén aquí con nosotros. Amén. La familia que entró ya a lo último, ¿verdad? Al Señor sea la honra y la gloria. Santo, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Haga una oración conmigo, ¿verdad? Oremos al Señor, hermano, por lo que hemos predicado, por esta palabra. Aleluya. Amén. Yo quiero que usted medite y piense, aleluya. Está pasando usted por una prueba, está pasando por una situación, ha llegado el mal a su vida. Piense si no es por sus malas decisiones, su mala cabeza, porque eso no se llama prueba. Cuando el mal llega a nuestra vida, porque nos hemos alejado de Dios, y hermano, eso está probado. Cuando nos alejamos del Señor, el mal va a llegar a nuestra vida, ¿verdad? Pero también, aunque le sirvamos bien al Señor, el enemigo nos va a atacar. Santo, aleluya. El diablo atacó, fue un ataque fuerte, de lo peor contra la vida de Job. Sin embargo, Dios le ayudó a pasar. Dios, la gracia de Dios estuvo con él para que aguantara el proceso, aleluya, saliera sano, vivo y con el doble. Gloria a Dios. Le voy a leer el doble. Se me olvidó, este versículo es maravilloso. Mire el doble. Verso, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, los hermanos de Job, familiares de Job, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa.
y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Dios le devolvió la familia igualita. Le dio 7 varones y 3 hijas. Pero ahora le dio algo mejor. Y llamó el nombre de la primera hija Gemina, o Gemina, el de la segunda Cesia, y el de la tercera Keren-Hapuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Aleluya. Dios le dio todo. Gloria a Dios. Le dio 3 hijas que eran hasta modelos. Aleluya. Gloria a Dios. Pero no para que sirvieran al mundo en la carne, sino para que adoraran a Dios. Santo Dios. Gloria a Jesús. Padre, te damos gracias. Señor, gracias por esta palabra tan hermosa, Señor. Gracias, Espíritu Santo, aleluya, por la palabra de Dios. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la palabra de Dios? Aleluya. Gracias, Señor, porque me has revelado y me has enseñado, Señor, en esta noche. Gracias, Espíritu Santo. Prepárame, Señor, y guárdame y ayúdame, que si un día paso por la prueba, como también la pasó Abraham, Señor, que tú le pediste a su hijo, su único, y que solamente fue probado, Señor, ayúdame, Señor, a pasar la prueba, Padre, y a no renegar, a no maldecir, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros como un poderoso gigante, porque tú nos amas, Señor. Aleluya, y nos libras y nos guardas del mal. Estamos cercados, tenemos una cerca de bendición y de protección, Señor. Y el diablo tiene que pedir permiso porque somos hijos de Dios. Aleluya. Gracias, Padre. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.